Hola, ¿qué tal? Hoy en entrevista especial de Guía tu Cuerpo vamos a hablar de la donación de órganos, tejidos y células, porque bueno, hay miles de personas en todo el mundo que necesitan de un trasplante para seguir viviendo y además para mejorar su calidad de vida. Y hay muchísimas personas que mueren sin lograrlo. Es un tema que no hemos abordado en nuestro programa y bueno, yo soy de las que cree que hay que convencer a nuestros familiares y conocidos de la importancia de donar sus órganos al fallecer o en vida, si es necesario. Aquí vamos a ver cuándo se puede hacer y cuándo se requiere. Y bueno, hay que estar muy claro, cuantas más personas acepten ser donadoras de órganos, pues se podrán salvar muchas vidas. Bueno, vamos a conocer qué hay detrás de la donación de órganos con dos personalidades muy importantes. La doctora Mara Medeiros, que es una nefróloga de primera en México, y el doctor Salvador Aburto. El doctor es director del Centro Nacional de Trasplantes. Tremenda responsabilidad, el Senatra. Sean muy bienvenidas. Gracias. Muchas bienvenidos a nuestro programa. Me da mucho gusto que estén aquí en nuestra casa, que ahora es su casa y su foro. Gracias. Quiero empezar con usted, doctor Aburto, por la responsabilidad que usted tiene al frente del Senatra de aquí en México y que usted nos cuente cuál es la importancia de donar órganos. ¿Por qué es tan importante? Bueno, la importancia de la donación de órganos específicamente radica es que es la única posibilidad de salvarle la vida a las personas que su vida depende de un trasplante. Pero algo más importante es que debemos de dejar de operar a personas sanas que le donan uno de sus órganos a un ser querido para mejorar su vida y calidad de vida. Así es que donemos después del fallecimiento esos órganos que ya no van a ser de utilidad. Podemos dejarlos hoy día para salvar vidas a personas que lo necesitan. ¿A qué edad en la familia uno debe empezar a platicar sobre la donación de órganos? Digo, para llegar a otro tema, que lo abordaremos después, que es la cultura de la donación de órganos. Justo es un tema que hemos venido trabajando a través de la Secretaría de Salud, intentos fallidos a través con la Secretaría de Educación Pública, porque es un tema de educación, de cultura, que lo ideal es trabajar este tema pues, desde la educación primaria, secundaria y universidad. La educación primaria incluso. Es que los niños entienden eso perfecto, ¿no? ¿Cómo se le explicaría a un niño, doctora Mara? Usted que trabaja con niños todo el tiempo. Pues hay que explicar que cuando una persona le dona un pedacito de su cuerpo a alguien, con eso la otra persona puede vivir, ¿no? Y en familia, ¿qué tanto se debe abordar el tema en familia? Ese es un tema que cuesta mucho trabajo porque yo comenté que a nivel primaria, pero sí nos hemos encontrado con ciertas barreras o dificultades con los padres de familia porque hay que educar a los profesores, luego los profesores a los padres de familia y luego ya después a los alumnos, a los niños. Porque si los padres de familia no están de acuerdo, esto puede generar un problema al plantel educativo. Tenemos buenísimos ejemplos en América Latina, por ejemplo en Argentina, sí, se hizo un programa hasta con dibujitos, ¿no? Para explicar a los niños la importancia de la donación. La situación es que está la donación en vida y está el donante fallecido, entonces es llevar el tema de la muerte a la mesa, ¿no? Y que las personas sepan que si uno fallece, el día que uno fallezca, que eso es algo que seguro nos va a pasar. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué queremos que hagan con nuestro cuerpo? Doctora Aburto, ¿y qué tipo de donaciones existen? ¿O en qué casos? Bueno, en nuestra legislación está permitida la donación en vida y después del fallecimiento, que lo más común hoy día es el fallecimiento por accidentes violentos, accidentes en motocicleta, accidentes de auto, accidentes de caídas de alta altura, de alturas importantes, o de enfermedades del cerebro que son tumores o enfermedades como son los accidentes vasculares cerebrales que dañan de tal magnitud al cerebro que ya no es compatible con la vida. ¿Y cuando la muerte es por un ataque al corazón? El
tema de donante en parada cardíaca, en nuestra legislación hoy permite donar tejidos como córnea o piel o tejido musculoesquelético. En otros países se contempla el donante de órganos en parada cardíaca, que ha sido muy exitoso, que está dando grandes ventajas y que nosotros estamos trabajando en modificar nuestra legislación para que en un futuro esto se pueda también llevar a cabo en México. ¿Se tiene una idea de cuántas personas mueren por no lograr un órgano para salvar su vida? ¿Hay estadísticas de eso? Pues lamentablemente sí hay, por ejemplo, lo que sucede en nuestro país, en donde de la demanda anual del 100% de los trasplantes que se requieren anualmente, solo estamos dando suficiencia el 25%. Porque no hay cultura de donación de órganos. Porque no hay suficientes órganos para dar atención a la demanda, ¿no? Entonces es importante hacer conciencia de que hay una gran necesidad, que hay una gran demanda y lo que se está ofreciendo a las personas es muy limitado. Por eso viene encaminada la respuesta, dice, ¿por qué se murió? Bueno, pues porque no hay suficientes órganos. Las personas pueden estar en un hospital, pueden estar estudiadas, protocolizadas, en espera de, pero hay una fila enorme adelante de ellos. No es porque no se les dé la atención. Es un grave problema. Muerte en lista de espera, Sí. se llama, ¿no? Sí. Y de los que logran llegar a la lista de espera, porque hay muchas fallas orgánicas que no se registran para competir por un órgano. Hablando, por ejemplo, de riñón, se estima que hay más de 160,000 pacientes en diálisis y hay alrededor de 17,000 en la lista de espera, entonces son muy poquitos en la lista de espera en relación con los que realmente lo necesitan, ¿no? ¿Y cuál es el órgano más difícil de conseguir? En esa respuesta va englobado el corazón, el pulmón y el hígado. Son órganos complejos. Además, por ejemplo, el corazón tiene que ser, en el caso del corazón para niños, tiene que ser del tamaño del tórax del receptor, o sea, tiene que ser... Y los tiempos. Es parte de la compatibilidad. Si tenemos que se un necesita. donador en Chiapas o en el Sonora, y el programa está en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara, pues el corazón para que se trasplante no deben de pasar más de 5 horas en que se toma y se trasplanta. Y ¿Cómo la opera logística, eso? ¿Cómo la opera logística, esa logística en el Senatra? Hay una lista de receptores esperando un corazón, pero a usted le informan como director que hay un corazón disponible en Monterrey. ¿Qué hace si el niño receptor está en Chiapas? A nosotros nos informan de un donante y podemos revisar en el Registro Nacional de Receptores donde hay un receptor compatible con ese donante. Entonces, si nos habla Monterrey que tiene un corazón a disposición porque ellos no tienen receptor o programa, tenemos que revisar primero en la ciudad, en el estado, en la región y luego a distancia. Pero prácticamente es imposible hacer llegar, tendría que venir el receptor de Chiapas a Monterrey o a la Ciudad de México para triangular y hacer el trasplante. Sí, es complicado. Es muy complicado. Doctora Mara, y hablando del riñón, usted que es nefróloga, experta, ¿cuál es el órgano que más se dona en el mundo? ¿Es el riñón? Porque tenemos 2, ¿o no? Bueno, porque se puede donar en vida, sí se puede donar un riñón perfectamente y el donante sobrevive bien, ¿no? Habiendo donado. Pero también se puede donar un lóbulo de hígado. Pero el que más necesidad hay es riñón, ¿no? De órgano, ¿no? Nos llega una pregunta a la cuenta de @AISA-entrevista, que es la cuenta oficial del programa, y nos dicen cuál es el único órgano que no se puede trasplantar. Doctora Aburto. Afortunadamente la ciencia ha avanzado y hoy día prácticamente todos los órganos vitales, como el corazón, pulmón, hígado, riñones y lo que además se demanda en tejidos es córnea, se pueden trasplantar. Se han hecho muchas investigaciones, se están haciendo grandes esfuerzos para ver si se puede trasplantar el cerebro, pero siento que eso es algo muy complejo y que esto pues lleva tiempo para ver más adelante si esto es posible. Doctora Mara, nos quieren que usted nos responda cuál es la esperanza de vida de una persona cuando recibe un órgano. Es una pregunta que llega a la cuenta de @telesurenglish, nuestro canal en inglés. La sobrevida promedio con un trasplante de riñón es de 10 años, pero varía
de la edad a la que se trasplantó el individuo, o sea, los niños menores de 5 años, aunque técnicamente es un trasplante muy complejo, son los que mejor sobrevida a largo plazo tienen. Los adolescentes y los adultos mayores son los que no les va tan bien. Y también importa mucho la fuente del injerto y la compatibilidad. Si la compatibilidad es muy buena, entonces la vida media se alarga hasta 20 años de un órgano, ¿no? Entonces la compatibilidad es importantísima. Es muy importante, exacto. Donante vivo en ese sentido tiene mejor sobrevida que donante fallecido, ¿no? Importantísima esa aclaración. Con esto le propongo hacer una breve pausa para continuar esta conversación tan importante sobre la necesidad de donar órganos. Ya regresamos. Estamos de vuelta para continuar esta interesantísima plática sobre la donación de órganos. Les recuerdo, nos acompaña la doctora Mara Medeiros, quien es una nefróloga de primer nivel, de primera línea aquí en México, y el doctor Salvador Aburto, otro experto, pero también es el director del Centro Nacional de Trasplantes. Y teníamos una interesante plática antes de irnos a la pausa, pero me gustaría que nos contara, a ver, doctora Mara, ¿cuáles son los criterios para ser considerado un donante de órganos? Hay dos tipos de donante, el que ya tuvo la muerte encefálica y podemos tomar los órganos, pues ahí hay que considerar cuál fue la causa de muerte, si se descartan aquellos que tengan alguna enfermedad, por ejemplo, infecciosa, que se pueda transmitir al receptor al tomar los órganos, ¿no? ¿O algún virus como el VIH? No. Curiosamente, los pacientes con VIH pueden donar a receptores VIH positivos que necesitan un órgano. También los que tienen virus de hepatitis C, ahora tenemos medicamento para este virus y también pueden donar en principio a los que también son seropositivos, pero están estos casos de pacientes que son seronegativos para hepatitis C y se les da el tratamiento para hepatitis C y pueden recibir los órganos. Tumores metastásicos no pueden donar porque esos puede haber problema, ¿no? Pero eso, digamos, hablando de un donante fallecido, por ejemplo, si el riñón ya está dañado, ¿no? Pues no vamos a tomar esos riñones porque le daríamos un mal riñón al receptor, que está en la lista de espera. Pero el donante vivo, pues tiene que ser una persona mayor de edad, que su motivo para donar sea completamente altruista, ¿no? Que sea por amor al receptor que le está dando un órgano vital y que esté completamente sana. Se hacen estudios, valoraciones cardiológicas, en las mujeres se hace una valoración ginecológica, estudios de bioquímica, de orina, y ver que el tomarle un órgano no lo exponga en su vida posterior, ¿no? Doctor Aburto, también nos preguntan, quieren saber su opinión al respecto de cuáles son los beneficios a largo plazo de ser un donante de órganos. Bueno, en vida, si donamos uno de nuestros riñones, un órgano par, podemos hacer una vida perfectamente normal, trabajar, hacer deporte, casarse, porque a veces es un tema importante, también tener hijos y poder terminar tus estudios y ser una persona con una vida completamente activa y productiva como lo eras antes de donar. Después del fallecimiento, pues sí, es importante hacer esta conciencia y sensibilidad de la importancia de donar después del fallecimiento y definitivamente no todo se ha perdido cuando una persona muere. Puede trascender en vida después de donar sus órganos y esto permite y le da mucha paz y tranquilidad a nuestros familiares porque no todo se ha perdido. Parte de esa persona que ya falleció
puede seguir viviendo en otros cuerpos y se quedan con esa paz y esa tranquilidad, de decir, pues que su ser querido aún vive. Nos llega una pregunta a la cuenta de @Isa Entrevista, y es para la doctora Mara Medeiros, quien además me recuerdan aquí que es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. Y la pregunta es, doctora Mara, ¿qué está pasando? ¿Por qué no es tan exitoso el sistema de donación y de trasplante de órganos en México? ¿Qué falla hay en este país que lo hacen diferenciarlo con los otros países, que sí está funcionando bien? Con otros países de América Latina, yo creo que es con quienes nos debemos de comparar, porque más o menos tenemos la misma idiosincrasia. Y hay países muy exitosos como Argentina o como Brasil que tienen más recursos, tienen un presupuesto etiquetado para la actividad de los trasplantes. México no. México no. Realmente, por ejemplo, Argentina, el INCUCAI recibe aproximadamente $10 millones anuales y coordinan toda la actividad de donación y trasplante y garantizan los medicamentos, porque hay que decir que un paciente que recibe un órgano tiene que tomar medicamentos pues mientras el órgano... por vida, ¿no? Exactamente, y eso cuesta, ¿no? Y en México eso no está asegurado. O sea, el Senatra, pues realmente desconozco bien a bien los números, pero sé que los recursos no son suficientes y tenemos el sistema de salud fragmentado, ¿no? O sea, tenemos el IMSS, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas y luego viene pues la Secretaría, los hospitales que dependen de la Secretaría de Salud y entonces es la verdad es un desgarriate, ¿no? Para hacer trasplantes de órganos se requiere recurso humano, recursos para el hilado fino de traslado, de la compatibilidad, de hacer la asignación. Y no hay suficiente en este país. No hay suficiente. ¿Y especialistas en trasplante también? Especialistas en trasplante hacen falta, especialistas en trasplantes y centros donde se tengan los equipos que procuran los órganos y los colocan, ¿no? Y también lo del transporte de los órganos, eso es bien importante porque para muchos órganos vitales uno va contrarreloj. Claro. Una vez que se toma, pues se tiene que saber a quién le toca y ponerlo. ¿Y cuál es la institución rápido que garantiza ese trasplante? ¿El Senatra que dirige el doctor Aburto u otras? No, el presupuesto está asignado a las instituciones de seguridad social. El Instituto Mexicano del Seguro Social es quien más recursos tiene y quien tiene garantizada la cobertura tanto de la donación como el trasplante. Tenemos 7 instituciones de salud en México. Si las 7 instituciones tuviesen el mismo presupuesto y la misma forma de utilizar ese presupuesto, las 7, no tendríamos el problema que tenemos hoy día. Estuviera garantizado el recurso del cual nos hablaba la doctora. El 50% de los mexicanos no cuenta con seguridad social. Y eso es un gran problema, sobre todo si necesita un trasplante, ¿cómo le hace? Pues tiene que acudir a instituciones como la Secretaría de Salud y se hace un estudio socioeconómico y en base a este estudio se puede hacer el trasplante, pero no tiene garantizado ni el trasplante ni la inmunosupresión posterior al trasplante. Tienen que hacer pues grandes esfuerzos. Después de recibir el trasplante, cubren sus gastos, cubren su inmunosupresión y buscan la seguridad social para poder continuar con el tratamiento que evita el rechazo. Sí, porque sería impagable, ¿no, doctora Aburto? Sí, es carísimo. Se han hecho grandes esfuerzos en esta administración a través de la gratuidad, en donde hoy día las personas que se trasplantan en la Secretaría de Salud, que es el otro 50% de donde se hacen la mayoría de los trasplantes, cuenten con la garantía de contar con la inmunosupresión. Este programa de gratuidad está funcionando y ha permitido que en grandes centros de trasplantes como los institutos y regionales de alta especialidad, las personas que ocupan un trasplante puedan acceder al trasplante gratis y a la inmunosupresión también. Pero la lista de espera es enorme. Exacto. Yo conozco casos. No es suficiente. No es suficiente. Hace falta más para poder responder a la demanda, que tengo entendido que es altísima, ¿o no? La demanda es enorme y la brecha entre la oferta y la demanda es enorme. Estamos hablando de un 80%
de la demanda contra 20% de la oferta, y por eso es otro tema que es fundamental, la donación de órganos y el acceso universal a la cobertura de una donación y de un trasplante, porque no pueden ir separados. Siempre hablamos del trasplante, pero si no hay donación, no hay trasplante. No, claro, no hay. Y donar los órganos son gratis en México y en el mundo. Sin embargo, para generar un donante y ese órgano tiene un costo. Y esa es la parte de quién paga ese costo. Y es altísimo. Sí, el costo es cuidar, por ejemplo, el individuo que está en muerte encefálica, ¿no? El que se le van a tomar los órganos, pues cuesta mantenerlo en terapia intensiva, hay que meterlo a quirófano, se requiere una solución especial para conservar los órganos, el traslado del equipo quirúrgico, todo eso cuesta, ¿no? Y de hecho, pues no hay tampoco las suficientes plazas para las personas que se dedican a esta actividad. ¿La donación dirigida ayuda en algo? En nuestra legislación está permitida y ayuda a algunas personas donde si fallece un ser querido y tiene un familiar enfermo y que requiere un trasplante y está estudiado, está protocolizado y está en registro de espera de un trasplante, se pudiese ver si son compatibles, si es el órgano que necesita y se puede gestionar. ¿Es verdadero o falso que un padre o una madre siempre puede donarle órganos a su hijo? Por lo general sí, incluso pues se toma como una segunda oportunidad de vida que le dan los padres a los hijos. Mientras los padres estén sanos y sean compatibles, siempre le podrán donar a los hijos. Hablemos de los mitos, porque nos preguntan aquí en la cuenta de @ISAEntrevista, ¿cuáles son los mitos sobre la donación de órganos para saber sobre qué estamos parados? Hay mitos y realidades, y una situación que nos aqueja y nos preocupa mucho es cuando la persona ya falleció, el coordinador hospitalario de donación de órganos se acerca a la familia para ver si tenían conocimiento del tema de donación de órganos, y la respuesta es: no donamos porque nosotros no sabemos o no sabíamos cuál era la voluntad de nuestro ser querido. Esa es una realidad que nos aqueja muy frecuentemente, por eso es importante estar en este programa e informar a la familia, a las personas, que si deciden donar, lo compartan con su familia y no exista este impedimento por falta de información. El segundo y frecuente es: yo no dono porque no sé a quién le van a poner mis órganos, ni a quién se los voy a donar, y es probable que hasta los vendan. Entonces sí tenemos ese problema cultural, en donde no saben que en México existe, a través del gobierno, del sistema de salud, un sistema de distribución y asignación de órganos equitativo y transparente. Nosotros sabemos quién dona, qué dona y quién recibe, y en dónde está, y hay una trazabilidad perfecta para evitar precisamente esta duda que muchas veces tiene la sociedad. En mi experiencia, en todos estos años que llevo al frente de este Sistema Nacional de Donación y Trasplantes, no tenemos registrado un caso de tráfico de órganos, o tampoco existe un mercado negro. Yo no me imagino que es un mercado negro con órganos, porque los órganos, por supuesto, no se guardan y se espera. No se guardan en congelador ni en ningún refrigerador. Hay un procedimiento que si lo violas, pues no sirve el órgano, ¿no? Claro. En nuestro país, afortunadamente, tenemos una ley que rige la actividad de donación y trasplantes, y solamente se pueden llevar a cabo actos de donación de órganos y tejidos y de trasplantes en establecimientos autorizados por la COFEPRIS y que luego son supervisados por el Centro Nacional de Trasplantes. Un mensaje final para nuestra teleaudiencia sobre usted, ¿por qué recomienda donar órganos, doctora Mara? Donar órganos es un acto de amor para prolongar la vida de otros seres. Muchas gracias, doctora Mara Medeiros, y muchas gracias, doctor Salvador Aburto, por estar hoy con nosotros. Aprecio muchísimo las aportaciones que nos han hecho, súper valiosas para que entendamos la relevancia del tema. Y bueno, la relevancia del tema es que hay que donar los órganos, y es bueno que lo hablemos en la casa, con nuestros familiares, con nuestros amigos, nuestros conocidos. Yo los invito a seguir esta conversación por X, donde nos encuentra como @ISAEntrevista, también en mi canal de YouTube. Hay que seguir hablando del tema, pero bueno, mientras usted tenga salud,
lo importante es que se cuide mucho y que se ame más. Que cuerpo, hay uno. Hasta la próxima.